fíjate que el Señor me puso en mi corazón algo que, bueno, tú de algún modo ya lo has oído en alguna forma, pero te lo voy a platicar un poco. Había un profeta, se llama Elías, estaba hablando de él, vamos a ir hablando de él, porque en este tiempo es relevante lo que Dios hace a través del profeta Elías, ¿sí? Elías está en medio de una situación muy especial porque si tú no sabes, te platico, Israel, que era un pueblo que estaba junto, unido, por situaciones propias de ellos, se separa y queda un remanente, digamos, más apegado a Dios, que es el reino de Judá, y queda Israel, que es el resto de las tribus, donde ha entrado más que todo un desapego a Dios. Es como una rebelión en contra de Dios, porque se establecen otros dioses, porque la gente vive de otra manera, aunque no dejan del todo de escuchar acerca de Dios, no es como el centro de su vida. Y pon atención porque quiero que empecemos a conectar en nuestro corazón y en nuestro cerebro lo que estamos hablando para lo que está pasando hoy. Sí, porque resulta que este pueblo, el pueblo de Israel, ¿verdad?, que tiene su capital en Samaria y que se separó de la otra parte, ¿verdad?, que es Judá, empiezan a hacerse sus propias formas de honrar a Dios según ellos, de servir a Dios según ellos. Entonces, estos gobernantes, porque son varios, ¿verdad?, hacen toda una promoción para levantar su propia ideología, su propia religión y su propio culto. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Qué era de lo que Dios tanto les advertía a los israelitas cuando los sacó de Egipto como esclavos? Que no se relacionaran y no se revolvieran con los demás. Era un principio que se llama principio de separación. O sea, van a estar ahí en medio de todos, pero no les copien en nada. Diga conmigo, no hay que copiarles en nada. No hay que copiarles en nada. No, dígalo, no lo escucho. Y a Israel le costó mucho trabajo porque venía de un lugar donde había mucha idolatría. O sea, es decir, si tú te revisas la historia y si puedes, mira, a mí me gusta muchísimo ver programas de arqueología. Y hay unos que son muy tendenciosos que me dan ganas de, no sé, torcerles el pescuezo a los que están hablando. Pero de repente hay unos que son muy interesantes, son más objetivos, van a los lugares, encuentran las cosas y todo eso. Bueno, si tú ves cualquier programa de Egipto antiguo, te vas a dar cuenta que adoraban un montón de dioses. ¿Sí o no? Bueno, pues ese es el lugar de donde lo saca Dios a los israelitas. ¿Te digo algo? México ha sido un lugar donde se ha adorado a dioses antes de la conquista española y también después de la conquista española. ¿Por qué? Porque no se ha centrado la adoración en un solo Dios, se ha dispersado. Y entonces la gente llega al punto en donde hace lo que quiere, cree como quiere, sirve a lo que quiere y de la manera que quiere. ¿Me explico? Y así no es. Di conmigo, así no es. Otra vez di, así no es. Elías es un profeta de Dios, regresando a Elías, pasó tiempo, ya salieron de Egipto, se establecieron en la tierra prometida, empezaron ahí a vivir, pasaron generaciones, llegamos al punto en donde pidieron rey, les dieron un rey, a la mera hora ese rey traiciona o está totalmente en contra de lo que Dios quiere, levanta a Dios a otro, que es David, luego David viene Salomón, después de Salomón se divide el reino. Ahí donde con Salomón fue donde se dividió. Y pasan generaciones paralelas, Judá e Israel. ¿Vamos bien? Bueno, en un tiempo particular hay un hombre que se llama Acab, que es el rey. Diga conmigo, el rey Acab. Este rey, que hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y estoy citando la Escritura, se casó con una mujer extranjera, que además era una persona totalmente apegada a las costumbres del pueblo del que proviene. Era una mujer idólatra, era una mujer que al ser la esposa del rey, obviamente, y ser muy religiosa de su religión, trató y hizo todo lo posible por promover su religión, su ideología. ¿Vamos bien? Te lo estoy resumiendo, porque son capítulos y capítulos de la Biblia lo que te estoy diciendo. Ahí está.
Primera de Reyes, Segunda de Reyes, etcétera. Bueno, entonces está el rey Acab y está la reina Jezabel en Israel, totalmente haciendo cosas incorrectas. El pueblo de Israel, que de por sí ya se había ido como alejando de Dios, ¿cómo se iba alejando de Dios? Bueno, pues aceptando otras cosas que no eran Dios. El Señor le habla de los Baales, y cuando habla de los Baales en plural, imagínate que ellos están adorando y están sirviendo y están creyendo en dioses que son de la familia, que son de la región, que son de la ciudad, que son los que protegen, ¿verdad?, a cada persona, etcétera. ¿Estás ahí? Eso es lo que creen. Y es complejo porque ellos tienen una herencia de que hay un solo Dios todopoderoso que cubre todas las cosas, que es nuestro Dios. Amén. Pero ellos lo tienen. Entonces lo que pasaba era que de repente sí creían en Dios, pero creían en otras cosas. En términos actuales sería, sí creemos en Dios, pero no importa si seguimos haciendo esto. ¿Esto qué? Pues esto que a lo mejor no es como Dios dice. Ah, ok. ¿Ya me estás entendiendo? Entonces el corazón se empezó a separar de Dios, a dividir. Y fue pasando el tiempo y luego para acabarla de amolar, todos los cultos, digamos, paganos, involucran la carnalidad de las personas. ¿Qué es la carnalidad? Pues darle rienda suelta a los deseos, darle rienda suelta a los pensamientos, sin ceñirlos, sin someterlos, sin ajustarlos a Dios. Ese es el problema de la actualidad. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de ideas flotando por todas partes, que nos provienen de toda clase de lugares. Algunas de ellas están tan adornadas y tan perfumadas y tan maravillosas que tú dices, wow, qué bonito, pero entonces posiblemente exista, sobre todo en las personas, escucha esto, sobre todo en las personas que no conocen a la palabra del Señor y por lo mismo no conocen al Señor, ¿verdad? No tienen manera de identificar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Estás ahí? Quiero que digas algo conmigo. Es mi responsabilidad leer, escuchar la palabra de Dios para nutrir mi espíritu y tomar decisiones sabias en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién? Te felicito, es cierto, es tu responsabilidad. Yo con mucho gusto te oriento, ahorita te estoy dando algunos pasajes, con mucho gusto los estoy trayendo a memoria. Si tú has leído la Biblia, sabes perfectamente bien de qué te estoy hablando, perfectamente bien. Puedes localizarlo ahí en la Biblia porque lo sabes. Si no sabes de qué te estoy hablando, entonces quiere decir que necesitas completamente anotar algunas cosas e ir a la Escritura y decir, ¿dónde está esto que dijo el pastor? ¿Dónde está eso de Israel? ¿Y dónde está eso de los Baales? ¿Y dónde está eso de Elías? ¿Y dónde está eso de Acab? ¿Y dónde está así? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué es importante hablar de Elías y de lo que está pasando? Porque cuando va a venir Jesucristo el Señor, Dios levanta a Elías. Elías llega primero. ¿Sí? ¿Cuántos saben que estoy citando la Escritura? ¿Y los demás no saben? Pues fíjate que sí. Elías viene primero, pero no estamos hablando de este Elías, sino del espíritu de Elías. Y cuando Dios levanta a Juan el Bautista, lo levanta con el espíritu de Elías. Y eso lo dice Jesucristo, no lo digo yo. Pero es que primero tiene que venir Elías. Y Jesús les dice a sus discípulos, Elías ya vino. Y ellos sabían que estaba hablando de Juan. ¿De quién? De Juan el Bautista. Entonces le dice, Jesús fue el que dijo, ya vino. Pero ¿por qué hablamos de Elías y todo lo que hizo Elías? Porque tiene que ver con la venida de Cristo en su momento, pero también tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. Porque el espíritu de Elías es uno que está avivando el Espíritu Santo en su iglesia.
¿Por qué? Porque tiene que ser preparada la iglesia para cuando venga el Señor por su iglesia. ¿Puedes decir amén? Son muchos eventos lo que le estoy hablando, pero voy a tratar de irles recapitulando. ¿Sale? En un tiempo de gran pecado por parte del pueblo de Dios, escucha esto, de gran confusión. Esa es la palabra que tenemos que tener clara. Había una gran confusión en el pueblo de Dios, porque ya estaba tan metido el culto a estas imágenes y a estos dioses, que las personas ya no podían distinguir, ya no podían decir fácilmente, Dios es por sobre todo, estos no tienen valor, sino que ya de repente los confundían, los mezclaban y a veces los equiparaban, e inclusive habría quien pensara, y seguramente que sí, que Baal era más poderoso que Yahvé o que el Dios de Israel. Tenía que ser así, porque si no, no hubiera ocurrido lo que Dios hizo a través del profeta Elías, que es el profeta del fuego. Di conmigo, el profeta del fuego. Otra vez, di el profeta del fuego. Te voy a decir una cosa que a lo mejor no sabes. Resulta que Baal era adorado por ser el Dios del fuego, de los relámpagos, de la fertilidad, de la virilidad, de la fuerza. Así que cuando el reto es hecho por Elías, y ahorita lo vamos a platicar, no fue cualquier cosa lo que se le estaba pidiendo al Dios Baal, cuando se le pedía que hiciera bajar fuego del cielo. Se supone que era uno de sus poderes característicos. ¿Estás ahí? Es interesante, porque esos desafíos siempre vienen cuando Dios actúa. Está el pueblo confundido, di conmigo confundido. Ahora, te lo voy a decir cómo. Está confundido al grado que le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dilo, está tan confundido que le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así de confundido está. ¿Y qué dice la Escritura? Que no llamemos a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Y también dice la Escritura que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Eso lo dice en Oseas 4:6. Y mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y cuál es el problema de la falta de conocimiento? Que no puede distinguir lo bueno de lo malo. ¿Cómo va a saber qué es bueno y qué es malo, independientemente de la conciencia que está cauterizada, si no tiene referencias porque no las conoce? Y lo mismo te digo a ti. ¿De qué manera te tengo que explicar que te corresponde con seriedad leer las Escrituras para nutrir tu espíritu, no solo para evitar la tentación y sobrepasarla, sino para saber dónde estás parado y hacia dónde vas? Oye, estaba viendo una página y por ahí pusimos algún comentario con eso, no tengo ningún problema en decirlo. Están encantados de la vida haciendo una celebración porque tienen 10 años apoyando a las mujeres a abortar. Feliz, pero así como si fuera una cosa linda, colores y un pañuelo y quién sabe qué, y salen unas muchachas así todas felices de la vida. Dices, wow. Por más que nosotros le damos vueltas a las cosas, no acabamos de comprender cómo puede alguien celebrar la capacidad de tomar la decisión de decidir por la vida de otro y matarlo. No acabamos de entender qué tiene que estar pasando en el corazón de la persona. Y te lo digo porque nosotros, obviamente, como pastores, hemos hecho muchas consejerías y dentro de esas consejerías ha habido personas que a lo largo de su vida, en diferentes situaciones y formas, han abortado. No conozco una sola persona, una sola, que no sienta una tristeza profunda, un dolor profundo por haber detenido o matado, porque es la palabra, a ese ser que estaba formándose en su vientre. No conozco a nadie. Estoy poniendo un ejemplo actual. ¿Y por qué lo comparo? Porque en el tiempo de Baal estaba Acera y estaba Moloc. Y Acera es otra diosa y Moloc es otro dios. A Moloc es al que se le ofrecían los niños. Pero esos niños se le ofrecían
vivos y se los echaban vivos al fuego. Es una cosa espantosísima, tremenda. ¿Sí? Eso también pasaba aquí. Por si no sabes, en la historia local, en el Tlaloc, arriba, ahorita está todo devastado, lo que era un santuario. Una vez al año se llegaban los tlatoanis de todas partes, ¿verdad? Y llevaban un niño y sacrificaban a un niño, y depende de cómo llorara, era si iba a haber una buena lluvia o no ese año. Esto pasaba por ahí de febrero. Uh-huh. Esto es historia local, lo puedes leer en donde quieras, no la estoy inventando. O sea, esos demonios que se mueven en Medio Oriente, se mueven aquí, se mueven en todas partes, y su manifestación es muy parecida. ¿Y qué crees? Que una de las principales formas de adoración de Tlaloc, hablando del dios de los prehispánicos locales, era el sacrificio de los niños. Por si no lo sabes, y si no sabes, es lo que te digo, a veces somos tan ignorantes. Ve al Museo de la Ciudad de México, al que está en el centro histórico, y ahí tienen separado el museo en dos partes. El dedicado a Tlaloc y el dedicado a Huitzilopochtli, porque son las dos deidades que estaban en el Templo Mayor, igual que aquí, en Texcoco. ¿Sí? Nada más te lo estoy diciendo para que tengas una idea de cómo esos demonios actúan muy parecido en todas las partes del mundo. Y los rituales y las cosas que se hacen también se parecen. Ese es el tiempo que está viviendo Israel en el tiempo de Elías, el profeta del fuego, el profeta que Dios usó. Ahora, Elías estaba tan comprometido con Dios como Juan el Bautista estaba tan comprometido con Dios, totalmente comprometido con Dios. Estaba Juan el Bautista igual que Elías. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, primero tenía obviamente una comunión cercana con él. Pero también era importante saber cómo Dios lo usa. ¿Cómo usó Dios? ¿Cómo usa Dios a Elías? ¿Cómo es que se manifiesta el Señor a través de Elías? Escucha bien y pon atención. Elías confronta a el rey, a la autoridad que está puesta. Pon atención, por favor. Quiero que seas muy cuidadoso con lo que estoy diciendo, porque eso es cierto. El espíritu de Elías es un espíritu de Dios, es parte del espíritu de Dios, es una forma de la manifestación del espíritu de Dios que le da poder al hombre común y corriente, en este caso al profeta Elías, ¿verdad?, para ir y confrontar a la fuerza de autoridad natural que está además revestida de lo espiritual, para decirle que está equivocado, que está mal, que se arrepienta. ¿Escucha lo que estoy diciendo? ¿Sí escuchó? Es lo que le dice Elías. Ese es el poder del profeta de Dios que confronta a la autoridad. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque el día de hoy, escucha esto, y yo sé que me van a ver en el internet a través de la conferencia, por eso también lo estoy haciendo. El día de hoy hay personas cristianas que pretenden decir que un cristiano no puede confrontar a una autoridad natural porque está puesta por Dios. Y te voy a decir una cosa, hay varias imprecisiones en eso. Cualquier cristiano lleno del Espíritu Santo debe de decir no a cualquier persona o cosa que no vaya conforme a la voluntad de Dios. ¿Está usted ahí? Tiene que ser muy serio en esto. Entonces Elías, lleno del Espíritu Santo, confronta a Acab y lo reprende y le llama la atención de parte de Dios varias ocasiones. Acab, necio, testarudo, creyéndose que tiene toda la capacidad de hacer lo que sea, odiando el poder y la presencia de Dios y aún la autoridad espiritual del profeta, hace lo que se le pega la gana. ¿Estás ahí? Pero Elías confronta a la autoridad. Es una de las características del espíritu de Elías. Pon atención. El día de hoy, muchas personas cristianas tienen la idea de que eso no se debe hacer nunca. Estamos equivocados. Discúlpeme, los que me están viendo en internet, no es así.
Si el Espíritu Santo te dice claramente, es necesario primeramente obedecer a Dios que a los... Otra vez, es necesario primeramente obedecer a Dios. Es tan amplio lo que te quiero decir que me tengo que regresar a cuando empezamos a orar. Cuando te dije que debíamos de ser santos y apartados para Dios, para no diluir nuestra autoridad, es por lo que acabo de decir ahorita. Si tú, hombre de Dios o mujer de Dios, haces cosas incorrectas en tu vida cotidiana, el diablo te puede bailar el jarabe tapatío en la cabeza. Y lo hace. Porque tú no tienes ninguna autoridad ante un espíritu de maldad que sabe que eres un mentiroso o un hipócrita o un tibio o un ignorante o todo junto. Porque nosotros como hijos de Dios, que somos lavados por la sangre de Cristo, permanecemos en autoridad y Dios nos las dio porque somos obedientes a Dios. No transigimos. Y mira, yo sé que a veces eso es difícil, pero no es imposible. Y sinceramente te lo voy a repetir, me es necesario primeramente obedecer a Dios que a los hombres. ¿Estás ahí? ¿Por qué te digo todo esto? Porque ya te expliqué que el día de hoy se necesita que la iglesia, empoderada por el espíritu de Elías, esté activa y firme en su vida y en su manifestación. Pero Elías, no me imagino al profeta Elías haciendo tranzas. ¿Tú sí? Contéstame. ¿Con qué autoridad Dios puede usar a un hombre que hace tranzas? Yo quiero que ya te quede claro porque yo te lo he explicado de muchas formas, pero te lo voy a decir con bolitas y palitos ahorita. Dios no te va a usar y es probable que de repente ni te respalde si eres un mentiroso, un hipócrita, un ignorante, o piensas que porque estás en el mundo puedes hacer lo que quieras, al fin que me arrepiento. Eso en términos de práctica puedes hacerlo, pero en términos espirituales no tiene efecto. ¿Por qué? Porque a la hora que quieras confrontar un demonio, el demonio te va a dar la buena zarandeada del mundo. Escucha lo que te digo. Es cierto. En cambio, si mantienes integridad, tienes una autoridad firme. ¿Puedes decir amén? Yo sé que esto suena fuerte, pero quiero que sepas lo fuerte que es. Porque eso es tanto cuando me ven como cuando no me ven. El que me está viendo todo el tiempo es Dios. A Él no lo engaño. Yo no puedo transar a Dios. ¿Sabes que los espíritus idolátricos y religiosos creen que pueden hacer tranzas con Dios? Le rezan, le piden, le hacen novenas, le hacen mandas, le hacen esto, le hacen lo otro, para tratar de sacar a su pariente que se murió, de no sé dónde se supone que ellos creen que está, para sacarlo. Eso no se puede, eso es una tranza. La obra de Jesucristo es perfecta. Di conmigo, la obra de Jesucristo es perfecta. ¿Tú crees que puedes diluir la sangre de Cristo? ¿Tú crees que puedes mezclar la sangre de Cristo? Claro que no. La sangre de Cristo es toda suficiente. Si yo en vida le acepté y le recibí, yo tengo el derecho ganado por Él, dado por Él a mi vida, de llegar a su presencia. Lo voy a volver a repetir. Si Jesucristo el Señor pagó por mí, yo no le puedo añadir nada. No le puedo pagar por eso. Solo lo tengo que recibir. Y una vez que lo recibo, tengo que ser íntegro cuidando lo que recibí. Diga conmigo, cuidando lo que recibí. No te equivoques. El hecho de que no te caiga un rayo del cielo por algo que hiciste mal, no quiere decir que Dios esté agradado contigo. Ni te puedes justificar con, ay, pues es que lo hice porque, pues es que fíjate que no se puede hacer eso. Con uno como ser humano puedes hacer lo que tú quieras, si se deja el otro, ¿verdad? Pero con Dios no se puede. Dí conmigo, no se puede. ¿Tú crees que Jesucristo hubiera venido al mundo a hacer la obra que hizo
Si se hubiera podido hacer de otra manera, claro que no hubiera venido. Si cualquier tranza de usted o mía hubiera podido hacer que se entrara al cielo, ¿para qué venía Jesús? La predicación sería diferente. Pero ¿qué crees? Así no es. ¿Amén? ¿Está bueno eso, no? Apréndetelo. Y acuérdate, cuando estés a punto de hacer algo que no debes, acuérdate de esto porque el Espíritu Santo te va a redarguir. Y por favor, a mí no me pidas que esté de acuerdo contigo en algo que no puedo estar. No importa cómo te justifiques conmigo, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Punto y se acabó. Para mí, Dios es todo suficiente. Y si tengo que esperar, espero en Él. Porque dice la Biblia, espera en Él, confía en Él y Él hará. Y si Él es fiel y verdadero, todo lo que Él ha prometido es sí y es amén. Así sea. ¿Qué tengo que hacer? Ahí es donde yo demuestro mi fe. Ahí es donde me presento delante de Dios y digo, Señor, es que está durísimo. Imagínate que estás agarrado de algo y se está tambaleando todo, ¿no? Y tú dices, es que está durísimo. Es que yo necesito ver cómo le hago para que yo pueda sostenerme. Y el Señor te dice, nada más no te sueltes. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, no te sueltes. ¿Y cómo te sueltas? Resolviéndolo a tu manera, haciéndolo en tu forma, dejando de tomarte de Dios y tratando de hacerlo a tu manera. ¿Me estás escuchando? Si Dios te dice que no, un ejemplo sencillo, no te endeudes, tú verás cómo le haces, te mantienes sostenido de su mano y esperas en Él y confías en Él porque Él hará. No te metes en una deuda que después te va a poner todo peor. Porque en el momento que tú lo quieres resolver en tus fuerzas, Dios se va a hacer a un lado porque tú lo estás contristando. Tú contristas a Dios cuando no le obedeces. Dilo, yo contristo a Dios cuando no le obedezco y cuando no le creo. Otra vez, yo contristo a Dios cuando no le obedezco y cuando no le creo. ¿Ok? ¿Está bien? Perfecto. Regresamos a Elías. Ahí está Elías. Era tan fuerte el asunto de la confusión del pueblo de Dios en esa región, que Elías llegó a pensar que era el único que estaba todavía preservándose. Él llegó a pensarlo, aseguraba así con todas sus letras que él era el único que estaba firme, que todos los demás se habían apartado, alejado, corrompido. Así de plano. Pero Dios le dice, a ver Elías, vamos a ver. Vamos a hacer esto. Y hace todo un asunto para que haya una gran confrontación. Esta gran confrontación es maravilloso, extraordinario el testimonio. Yo he estado ahí y el Espíritu Santo me ha estado hablando, que lo sigamos mencionando. Había 400 profetas de Baal. 400. Suficientes para tener un lugar de representación de Baal en cada esquina de cada lugar, de cada pueblo de la región. Más o menos para que nos entendamos. ¿Sí? O sea, había un dominio por parte de la religión pagana, dirigida desde el gobierno, ¿verdad? En este caso por Jezabel y Acab, y reforzada por los demonios que obviamente están detrás de las imágenes. Dice la Escritura que el que adora una imagen, adora a los demonios que están detrás de las imágenes. Escucha eso, no hay opción de pensar algo diferente. Un palo, una piedra, una cosa enyesada, lo que sea, una estampa, inclusive ahora algo ahí articulado o electrónico, ¿verdad? Puede ser todo lo que está siendo motivo de culto que no es Dios, detrás de eso siempre hay demonios. Entonces, y aquí es bien evidente, Baal representa demonios y demonios de un muy alto nivel, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque tienen una gran capacidad de dominio. ¿Cómo es que dominan los demonios? Te lo he explicado 1,000,000 de veces. Haciendo caer a la gente en pecado. ¿Cómo domina un demonio a las personas? Haciéndolas caer en pecado. Dilo, haciéndolas caer en pecado.
Ok. Y cuando decimos pecado, no estamos hablando de grandes pecados, estamos hablando de todos los pecados. ¿Sí? Quizá algún tipo de pecado le dé más capacidad de sostenerte o de sujetarte a algún demonio o de manipularte. Jesucristo vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Dice la Escritura, conoceréis la verdad es Jesús, y la verdad os hará. ¿Qué hace Jesús? Jesús lo que hace es sacarte de ese lugar de esclavitud. Pero depende de mí, depende de ti, mantenerte en libertad. ¿Estás ahí? Jesús vino a libertarnos, pero mantenernos en libertad es un asunto mío y tuyo, de nosotros. Dios no va a usarte como un títere. ¿Sabes qué sería lo máximo? Cuando uno logra que el Espíritu Santo nos tome completamente. ¿Y sabes qué es eso? Someter completamente nuestra vida a Dios. Eso es un logro. En cambio el diablo, si tú le das oportunidad, no te pregunta, se mete y hace lo que puede y ya llega el momento en que ya tú no tienes ninguna posibilidad porque estás ahí como un títere. Sin embargo, si eres responsable delante de Dios, aunque un demonio te esté manipulando, porque tú le diste oportunidad. ¿Con qué? Con tu desobediencia, con tu ignorancia, con tu negligencia. ¿Estás ahí? ¿Por qué es tan importante enseñarles a los niños a obedecer? Pues lo que acabo de explicar. Si un niño aprende a obedecer, no va a caer presa de los demonios y va a mantenerse ahí atado. Va a ser una persona libre por lo que le estás enseñando. Pero hay gente que no acaba de entender que la disciplina y la enseñanza para con los niños tiene que ver con la libertad de su vida. Y siguen dejándolos hacer lo que se les pega la gana, que eso es lo que promueve todo el mundo. Déjenlos, que hagan lo que quieran, que se dejen llevar por sus deseos, que se dejen llevar por sus pasiones. Oye, ¿cuántas veces te he dicho que si un niño lo dejas comer lo que quiere, lo único que va a comer va a ser lo que le gusta? Y lo que le gusta no necesariamente es lo que le nutre. Entonces, ¿qué vas a tener? Una persona enferma, desnutrida y débil. A lo mejor gorda, pero débil. ¿Verdad que lo está haciendo más claro todo o no? ¿Te estoy aclarando las cosas o no? Dios está llamando a su pueblo para que se mueva bajo la autoridad del Espíritu Santo con esta manifestación del espíritu de Elías. ¿Qué es lo que tiene el Espíritu? ¿Tú crees que cualquier persona se puede poner a confrontar a una autoridad? ¿Cualquiera puede? Fíjate, si no está bien, eso se llamaría rebeldía. Si una persona, además de todo, que pon tú que tenga el valor, confronta a una autoridad nada más porque sí, pero esa autoridad está en lo correcto y esta persona no, eso se llama rebeldía. ¿Sí o no? Mucha gente confunde esto con una confrontación como la de Elías. La confrontación de Elías es Dios tomando un hombre lleno de su espíritu para confrontar a lo que está provocando daño, maldad y pecado. ¿Amén? Es diferente. Por eso dice la Escritura, castigando toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué nos está diciendo de ese como testimonio de parte de Elías? Que Elías en su humanidad era excelente persona, congruente. Porque si no, ¿cómo iba a poder confrontar la maldad del otro si él hubiera estado mal en algo? ¿Podría? ¿Podría? ¿Quieres saber por qué la iglesia estamos tan débiles a veces? Porque no te pones por la derecha, porque no dejas de hacer lo que está mal, porque te escondes, porque no te fajas y dices, no voy a hacerlo porque yo quiero honrar a mi Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Eso es adorarlo. En el momento que tú haces eso, más que las cantadas que te avientas los domingos, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo lo que a Dios le agrada, lo estás adorando. Dios se molesta cuando se adora algo que no es Él. ¿Qué es eso? Cuando esa persona se somete a lo que es el culto a otra cosa. En el tiempo de
Elías, el pueblo se había sometido al culto a Baal. Por cierto, era muy inmoral. Entonces se exaltaba la inmoralidad. Y luego iba de la mano con el de Acera, que era otro culto inmoral. Entonces la sociedad que tenía que estar santificada se había contaminado con la inmoralidad. Diga conmigo, inmoralidad. ¿Se parece o no se parece a nuestro tiempo? Contéstame. ¿Se parece o no se parece a nuestro tiempo? Claro. Si tú ves la carta de los derechos de los adolescentes y de los jóvenes, les están diciendo desde el gobierno que pueden hacer lo que se les pegue la regalada gana con su cuerpo. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Contésteme. ¿En qué parte de las Sagradas Escrituras, de los principios de Dios, de la Biblia dice que el ser humano puede hacer lo que se le pegue la gana con su cuerpo? De hecho, dice lo contrario. Dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que somos suyos. Dime tú si no tiene todo un asunto. ¿Qué pasa con estos niños, muchachos jóvenes, si no tienen principios enseñados en la casa? Y perdóname que te lo diga, un rato aquí o un rato aquí, los domingos no les va a cambiar la vida si tú no se los enseñas en su casa. Y tú que se los tienes que enseñar en su casa, se los tienes que enseñar con palabras, pero con hechos. ¡Hey! Con palabras, pero con hechos. Los niños no entienden solo con palabras, te tienen que ver para poderte imitar. Y un niño que está en inmoralidad, o se le ha dado rienda suelta para que ande con quien sea, hable con quien sea y haga lo que sea, eso no se puede. Tú como hijo de Dios, se los he dicho en otras ocasiones, lo voy a volver a repetir, los padres tienen que estorbar a sus hijos, aunque se pongan como tlaconetes con sal. Aunque se retuerzan y les salgan chorros de sangre por los ojos del coraje. Tú tienes la obligación delante de Dios de estorbarlos, de corregirlos, de ponerlos en su lugar, porque son tu responsabilidad. Hay de aquel que no lo hace, porque es como si tuviera bastardos. Estoy citando la Escritura otra vez. Nunca está formando reyes y sacerdotes o príncipes porque los está dejando hacer lo que se les pegue la gana. Esos son como si no tuvieran ninguna familia o no fueran a tener nunca ninguna responsabilidad. Esa es la sociedad que tenemos. México, di conmigo, México, necesita personas de integridad como Elías. Otra vez, y México necesita personas de integridad como Elías. Ahora, cierra tus ojos y piensa un momento. ¿Yo puedo ser un Elías? Muy interesante. Así como Elías confronta a Acab en su momento, Juan el Bautista confronta a Herodes. ¿Sí o no? Ahí está la señal de que es el espíritu de Elías. El mismo espíritu, vuelvo a repetirte, si tú lo ves tal cual, dices, no, una persona no puede estar confrontando una autoridad porque eso sería como una rebeldía. Espérate. Lo que está haciendo Juan el Bautista está diciéndole a la autoridad que está ahí, que está haciendo algo que no debería hacer delante de Dios, que es inmoral andar con la esposa de su hermano. Inmoral. ¿Qué está haciendo el espíritu de Elías que se está moviendo en Juan? Y en Juan, y no solamente a eso, cuando les predica a todos, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, dice Juan el Bautista, y los bautiza para arrepentimiento, ¿se acuerdan? Eso está haciendo el efecto de preparar el corazón del pueblo para recibir al Rey de la Gloria, porque va a descender del cielo en manifestación el Rey de la Gloria, el Señor de señores y el Rey de reyes.
Entonces el pueblo está siendo preparado para que cuando venga el Señor, ese pueblo esté bien dispuesto para escucharlo. Eso es lo que está pasando con Elías cuando hace la confrontación con Baal, con los profetas de Baal, y hacen este rito tan interesante. Fíjate que, porque mandan a traer unos toros, ¿sí? Es lo que sacrifican, becerros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es lo que sacrifican. ¿Qué crees? Baal, una de sus representaciones es un hombre con un mazo y un rayo y unos cuernos. Pero la otra representación es un toro. En todas las culturas, cuando tú veas que se está dando adoración a una especie de toro, el espíritu que está detrás de esa imagen o de ese animal es este espíritu de Baal. ¿Sí? Bueno, qué curioso que lo que van a sacrificar va a ser un toro. Tiene que ver con eso. Y entonces, digamos que Elías le está dando toda la ventaja a los profetas. Van a sacrificar lo que acostumbran sacrificar, un toro. Y además es el Dios del trueno y del fuego al que ustedes están invocando. Así es de que invóquenlo para que consuma el sacrificio si es que es real. Pero si el Señor, Yahvé, el Dios de los ejércitos es real, Él va a consumir el sacrificio. Y entonces usted sabe la historia, y si no, léala después, está ahí en Reyes. Y entonces está ahí, y están ahí, se hacen cortadas, y brincan, y saltan. Llega el momento en que Elías se empieza a burlar. Literalmente, se burla. Fíjate qué interesante. Entonces, ¿sí podemos nosotros hacer algo así? Sí, sí podemos. Por supuesto que Elías está indignado con este pueblo que está arrojado a la inmoralidad, a la ignorancia, pero sobre todo a equiparar a Dios con otra cosa que no es Dios, con otra entidad que no es Dios, un espíritu que no es Dios. ¿Estás ahí? Escucha esto, no quiere decir que no sea real. A ver, pon atención. No, porque la mentalidad que nos han vendido es que todos los pueblos antiguos no sabían, ¿verdad? Y como eran ignorantes, entonces adoraban a la luna, al sol, a las estrellas y a los rayos y quién sabe qué. Yo no dudo que hubiera habido pueblos que hicieran eso, puede ser que sí. Pero quiero decirte que cuando hablamos de estas entidades, no estamos hablando de algo que no sea cierto. Hay demonios detrás de estas imágenes que tienen cierto poder. Diga conmigo, cierto poder. Claro, hacen ciertas cosas, provocan ciertas cosas sobrenaturales. Es decir, sí hay una cosa que se está moviendo ahí. Y por eso también la gente está confundida. Porque la gente, por falta de conocimiento, por falta de dirección, por falta de sabiduría, ya dijimos todo eso, se deja llevar por las apariencias y por sus deseos. Diga conmigo, apariencias y deseos. Otra vez, apariencias y deseos. Fíjate bien, porque es por lo que tú te dejas llevar. ¿Cómo sigues y sirves tú a Dios? Apenas recordé a alguien que decía, no, es que Dios quiere que yo sea feliz. Entonces, todo lo que no venga con la felicidad que tú necesitas está mal, es lo que dice esa persona o esas personas. Hay personas hoy, hay iglesias hoy que están predicando así. Están diciendo, no, es que Dios quiere que tú seas perfectamente feliz y que te encuentres bien y que todo sea maravilloso. Sí, es verdad, pero, pero, por mi obediencia. Esa es la parte que no están diciendo. O sea, sí, si Dios quiere que esté yo en paz, pero mi paz tiene que ver con que yo no transgreda, ¿verdad?, la línea donde yo estoy protegido. Cuando yo salgo de la línea donde estoy protegido, me viene toda clase de cosas encima, si me estás entendiendo. Entonces no seamos ignorantes. Sí, a Dios le gusta que tú estés bien y tranquilo, pero Él no vino al mundo para que estés bien y tranquilo, ¿o sí? Él vino al mundo ¿para qué? Para salvarnos. ¿De qué? Del infierno. Si ninguna otra cosa maravillosa pasara y solamente me regalara la salvación, ya sería suficiente. Diga conmigo, suficiente. Hoy sí les estoy dando, pero con todo, La Biblia así retacada.
hasta por las orejas, ¿no? ¿Es cierto? Dios quiere integridad de mi parte. Dilo. Y cuando decimos integridad, estamos diciendo congruencia. ¿Y qué es congruencia? Que lo que yo predico es lo que yo vivo. ¿Cómo le hablo a alguien de Cristo y hago tranzas? Pues eso es una cosa incongruente. ¿Qué va a ser más fuerte? ¿Mi palabra acerca de Dios o las tranzas que hice? ¿Qué va a hacer más ruido? Pues la tranza, claro. Claro. Entonces, si en términos naturales pierdes fuerza, imagínate en el espíritu. Se pitorrean, se carcajean, se mueren de la risa los demonios, de tu pretenciosa manera de creer que tienes protección, autoridad y quién sabe qué, si tú no eres una persona íntegra. ¿Cómo? Entonces está Elías y está Juan el Bautista y están confrontando. Así que es una de las manifestaciones. Pero no solo es eso, la otra parte es cuando el corazón de la persona es convertido a Dios. Son las dos manifestaciones principales que yo veo en Elías. La confrontación a la maldad, a la iniquidad, al pecado, en cualquiera de sus formas y tamaños, especialmente cuando viene fomentado desde arriba. Y por el otro lado, el corazón de la gente que va a ser tratado por Dios para que se conviertan al Señor. Entonces, si lo traducimos a la actualidad, se necesita gente que sea poderosa en palabra, en poder, en autoridad, en congruencia. ¿Para qué? Para poder confrontar las tinieblas primeramente. Porque esto hay que confrontar primero a los demonios. O sea, Elías sabía que estaba confrontando al demonio que estaba controlando, ¿verdad? Pero también por el otro lado está el predicar para que la gente se vuelva a Cristo. En este caso sería como lo que llamamos la evangelización, evangelizar. Golpeando y evangelizando, golpeando y evangelizando. ¿Por qué? Porque estamos preparando el camino para que vuelva Jesús. Estamos preparando el camino para que vuelva Jesús. Se quedó estupefacto y anonadado. Es que eso es lo que estamos haciendo. Si no, ¿para qué crees que es todo este rollo? A ver, ¿por qué crees que el diablo está tan interesado en levantar toda esta maldad en todo el mundo? ¿Sí entiendes que es en todo el mundo o crees que nada más es aquí? ¿Sí estás entendiendo o no estás entendiendo? Todo lo que suena justo, bueno, virtuoso, correcto, apropiado, santo, en todo lo que nos toca pensar y hacer, todo eso está siendo confrontado, aguerreado y están tratando de derribar. ¿Por qué? Porque por el otro lado el enemigo está tratando de preparar el camino para la aparición de su hijo endemoniado. Así dice la Biblia, el anticristo, sí. Hay el espíritu del anticristo, ya te expliqué el espíritu de Elías. Bueno, está el espíritu del anticristo que siempre ha estado, pero hay una persona, un personaje que nace en la historia de la humanidad que tiene el espíritu de Satanás. Y ese se llama el anticristo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en otra ocasión. Pero quiero que sepas que el mundo se está preparando para eso, para la manifestación de eso. Pero mientras haya iglesia llena del Espíritu Santo, no puede hacer lo que se le pegue la gana. Porque el poder y la autoridad ha sido delegada por nuestro Dios a su pueblo, que somos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Pero dilo en serio, porque cuando lo dices te comprometes, y no conmigo, con Él. Si dices nosotros, ya estás entendiendo, porque ya te dije que tienes que ser íntegro para tener energía, fuerza, autoridad. ¿Sí o no? Claro, el Espíritu Santo está buscando a su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? La que está atenta, la que lo está buscando, la que lo está adorando, no la que viene nada más y se sienta. Yo te agradezco que estés aquí, qué bueno.
y te felicito porque ya te dije que es un logro. El diablo te hubiera querido mantener en tu cama o en un partido de algo o en un día de campo o no sé en dónde. Pero hoy el Señor dijo, no, quiero que estés aquí. Y estás escuchando. Y los que van a oír por internet también. Así que ten mucho cuidado porque los tiempos son violentos y difíciles. La confrontación va en aumento. No se puede vencer fácilmente sino con dos cosas, dice Apocalipsis, con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio de ellos, o sea, de nosotros. Y ese testimonio tiene que ser verídico. Diga conmigo verídico. Claro. Tú no puedes decir una palabra de testimonio si es mentiroso, porque entonces sería un falso testimonio. Y eso dice la Escritura desde los 10 mandamientos que no demos. Entonces, delante de Dios y para derribar a Satanás, solamente es la obra de Cristo por su sangre. ¿Estás ahí? Y la palabra de nuestro testimonio que tiene que ser verídica. Diga conmigo verídica. Tú no puedes prevalecer en contra de los demonios si no obedeces a Dios. Punto. Dios en su misericordia te cubre, te guarda, te protege, te levanta, te ayuda. Pero tú estás expuesto a toda clase de cosas si estás jugando con la santidad y con la salvación. Pero más que eso, está llegando el tiempo en que la iglesia genuina, la que está dispuesta y la que está llena del Espíritu Santo, puede hacer un efecto para confrontar a las huestes de maldad, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Y si eso se traduce en lo natural, también se hace falta en lo natural, pero primero en el Espíritu. Si no derribamos a los demonios que están ahí manipulando, no podemos hacer nada con los que están siendo manipulados. Lo voy a volver a repetir. Si no derribamos a los demonios que están manipulando, no podemos hacer nada en contra de los que están siendo manipulados. ¿Estás ahí? Entonces, la iglesia de hoy tiene un reto muy grande y por eso decía, qué bueno que estás aquí. Es un ejército el que está llamando. Fíjate, cuando Elías está ahí confrontando al pueblo, le dice ahí en 1 Reyes 18:21, esa cita sí la saqué. Le dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, síganlo. Y si Baal es, pues vayan en pos de él. Pero el pueblo no respondió nada. Así estaban. Pero dice, si Dios es Dios, síganlo. Es lo mismo que te digo yo a ti hoy. Si Dios es Dios, síguelo, por favor. No te hagas tonto. Sigue a Dios en todas y cada una de las cosas que lo debes seguir. En cada oración, en cada palabra, en cada declaración, en cada decisión que tomes. No estés pretendiendo que Dios te bendiga con cosas que están mal hechas, porque Dios no tiene ninguna obligación de bendecir lo que está mal. No tiene la obligación, Él no lo hace. Si tú no te arrepientes de tu pecado, sigues en pecado. Y si estás haciendo mal, mal haces. Y si no te arrepientes, sigues ahí. Y el diablo se aprovecha de todo eso. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor, que no tienes forma de confrontar a las tinieblas en el Espíritu. Eso es lo peor. Nosotros necesitamos crecer. Iglesia, digo nosotros porque yo no estoy solo. Bueno, quiero pensar que no estoy solo. Este año que está pasando, en mayo del año que viene, cumplimos 20 años de estar aquí. 20 años. Fíjate. Bueno, sí. Y bastante aplauso al Señor. Gracias, Señor. Yo sé que por causa de nosotros ha habido muchos cambios y transformaciones en esta tierra, pero ¿sabes una cosa? El llamado no es mío solamente. Si tú formas parte de esta congregación, tienes una obligación compartida. Y yo en lo personal, humanamente, físicamente, humanamente, sí me canso
de pensar que no haces cambios suficientes. Y Dios te ve. Lo triste es cuando llegan los momentos de verdad, de adversidad, que no tienes de dónde agarrarte, porque todo lo has hecho mal. Y sí, claro, Dios es misericordioso, le puedes pedir perdón y te va a perdonar, pero eso no quita que tú perdiste un montón de cosas en el camino. En lugar de estarte fortaleciendo en Él y en el poder de su fuerza y en su palabra y estar firmemente agarrado, como te expliqué hace rato, ¿verdad? Te viene una sacudida y te tira porque te tira. Y nosotros con mucho gusto te ayudamos a levantar, pero qué difícil es caminar con un pueblo que no va caminando parejo. Qué difícil. Yo ahora lo entiendo, el pobre de Moisés de repente ha de haber estado traumado. Yo tengo aquí un puñadito de gente y él tenía a todo el pueblo de Israel, ¿no? ¿Te imaginas al pobre de Moisés? Y si no se quejaban por una cosa, se quejaban por la otra. Y si no pasaba una cosa, pasaba la otra. Y fíjate, hubo momentos en que no pudieron avanzar por el pecado de uno. ¿Se acuerdan? El pecado de Acán, por ejemplo. O Nadab y Abiú cuando ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Por pecado de uno, el pueblo no avanza. Imagínate, ¿cuántos somos aquí? Y si aquí hay más de un necio, testarudo, duro de servicio y de corazón, y sigue pensando en sus rollos, no es que yo pienso, porque yo creo, porque entonces y el pastor y no sé qué, por favor no hagas eso. Si tú fuiste llamado por Dios para estar en esta congregación, alíñate. Ponte en la misma sintonía, déjate sintonizar por el Espíritu Santo. Colabora, ayuda, no seas una carga, al contrario, sea alguien que puede ayudar, levantar en todos los aspectos, con sus oraciones, con su vida de testimonio afuera, siendo genuinos, ¿me explico? Con sus bienes, claro, o sea, con todo. Di conmigo, con todo. Gracias a Dios, por la iglesia cristiana, nos incluimos nosotros en esta región, no se ha venido para abajo la región. Es la iglesia la que sostiene que haya paz relativamente, por lo menos, que haya cierta capacidad económica, porque a pesar de todo haya trabajo o ingresos. ¿Me explico? Que la tierra siga dando sus frutos a pesar de todo, porque cuando hay maldición, ni la tierra da sus frutos, ni hay comida, ni hay alimentos, ni hay trabajo, ni hay nada. Y en la Biblia vienen varios ejemplos de hambrunas, que solo por la gracia de Dios fueron sostenidos los siervos. Elías fue uno de ellos, precisamente. Sostenido por la gracia de Dios, en un tiempo de hambre. Y el tiempo de hambre vino por causa del pecado de Acab. Por causa del pecado de Acab, en la tierra de Israel hubo gran hambre, al grado que se llegaron a comer a sus hijos. Escucha lo que estoy diciendo. Se llegaron a comer a sus hijos. Comían caca de paloma. Eso está en la Biblia. Por el pecado. Pues síguele, síguele. Sigue diciendo sí al aborto, sigue diciendo sí al matrimonio igualitario, sigue diciendo no pasa nada, sigue diciendo no pasa nada con la pornografía, sigue diciendo, sigue, ay no, ¿qué tiene de malo? No sé qué, todo tiene de malo. Sangre derramada maldice la tierra, desobediencia a Dios maldice la tierra, ignorancia maldice la tierra, trae muerte y destrucción la ignorancia. No te puedes alimentar toda la semana de la conferencia que te doy el domingo. No puedes. Necesitas conocer lo que dice Dios para que lo tengas aquí. Yo te he citado la Escritura desde que empecé a hablar. No la estoy leyendo textualmente porque a mí me parece más importante comunicártela. Pero si tú eres un lector asiduo, ¿sabes cuántas escrituras cité ahorita? Son un montón. No es mi obligación, es la tuya. Pero no solo es eso. Vuelve a decir conmigo, México necesita personas con el espíritu de Elías.